¿Qué tal? Muy buen día, chicos del CIU. Estamos en este módulo muy importante, yo diría que el medular de su licenciatura. Vamos a hablar obviamente sobre la titulación por tesis. ¿Cuáles son los lineamientos que nos marca nuestro corporativo internacional universitario? Les pido por favor realicen sus anotaciones para que se puedan basar en lo que debemos de hacer. Primeramente, hay que recordar que la tesis consiste en la elaboración y presentación de un trabajo académico con el propósito de explorar un tema bajo un nuevo enfoque o demostrar una hipótesis propuesta, siguiendo el rigor de un método científico de investigación. Por ello es necesario leer a Sampieri con lo que es metodología de la investigación, con la finalidad de llegar a conclusiones válidas y presentarlas a la comunidad de investigadores de una disciplina específica. La tesis estará integrada por una hipótesis sugerida que se habrá de probar, un método de investigación, pruebas que afirmen o refuten dicha hipótesis y las conclusiones obtenidas. En el nivel de licenciatura que ustedes están, la tesis es un trabajo de investigación donde el candidato al título de licenciatura desarrolla la exploración sobre algún tema, teoría o conocimiento congruente con su disciplina, aunque también es posible que el pasante se interne en áreas afines a esta. Dicha investigación se presenta para aspirar al grado de licenciatura y se someten al rigor del método de investigación. Dicho documento está concebido como un examen que pone a prueba la capacidad de investigación, análisis, interpretación, comprensión y síntesis del estudiante para desarrollar una temática. El trabajo debe versar sobre temas, propuestas y problemas originales del conocimiento. ¿Qué elementos tiene? Primeramente la portada. Lo primero que vemos en una tesis es la portada. Y aquí no me voy a detener mucho, les voy a colocar al final, obviamente les voy a subir a la plataforma de Classroom lo que sería la portada que ustedes deben de manejar en este caso. Las dedicatorias, ustedes lo saben bien, es a quienes dedicamos precisamente esa satisfacción de haber terminado nuestra licenciatura y sobre todo nuestro protocolo de tesis. El índice, también les voy a mandar el formato de cómo lo vamos a ir realizando cada uno. Aquí tenemos un ejemplo, pero se va a explicar con mayor profundidad cuando ya llegue el momento de capitular. Ahorita no. La introducción de igual manera se va a ir explicando en su momento. Donde quiero que nos centremos el día de hoy es en el planteamiento del problema. El buen desarrollo de un tema de investigación inicia con la correcta definición de la problemática que despierta el interés del investigador. El alumno debe de plantear lo más claramente posible el objeto de estudio. ¿Qué voy a responder con mi tesis? ¿Qué voy a resolver mediante la hipótesis? ¿Y qué me motiva precisamente a mí estudiarlo? El buen desarrollo de un tema de investigación inicia con esto. El planteamiento del problema conduce al estudiante a saber qué es lo que desea investigar, a identificar los elementos que estarán relacionados con el proceso y a definir el enfoque de la investigación de forma clara. ¿Qué enfoque voy a trabajar? Un enfoque cualitativo que revisa las actitudes, cualidades, o un enfoque cuantitativo, números. Así como, obviamente, el objeto de análisis en una situación determinada y de que dependiendo del tipo de estudio que se pretenda realizar. El problema debe de expresar una relación entre dos o más variables, recordando que en los estudios cualitativos este no es un requisito. Deberá estar formulado claramente y sin ambigüedad, como pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto tiene? ¿En qué condiciones se encontrarán? ¿Cuál es la posibilidad de? ¿Cómo se relacionan con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, un enfoque en el enfoque cuantitativo o una recolección de datos en el enfoque cualitativo, perdón, es al revés. Es decir, la factibilidad que observarse en la realidad en un entorno. Una vez elegido el problema, el estudiante deberá recopilar una biografía básica, adoptar una hipótesis de trabajo y preparar un anteproyecto con la explicación del problema elegido. Esto ya lo veremos, obviamente, poco a poco. ¿Cuál es el ejemplo que podemos tener aquí de cómo se hace un planteamiento? Y lo que van a hacer esta semana. Van a mandarme el planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo. El lenguaje es una función y una destreza que se aprende naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social y sobre todo los intercambios que se establecen entre el niño y adulto. Science 2018. Noten esto.
Esta forma de citar es por medio del formato APA, que también les voy a mandar el manual, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí, como pueden ver, es una introducción para decir cuál es el problema que voy a resolver. Reconociendo que el lenguaje es un sistema complejo que está compuesto en diversos sistemas que tiene que ver con el sonido, la construcción de palabras y oraciones, el vocabulario y la forma que expresa. Para Noam Chomsky y Piaget, fíjense cómo lo citamos aquí, el lenguaje y el pensamiento están ligados entre sí. El lenguaje se desarrolla a partir del pensamiento y el pensamiento se produce de la acción y que es una forma más de liberar el pensamiento. De nuevo citamos en formato APA. Los expertos aún se asombran de que tal hazaña biológica se aprenda en solo 5 años de vida y desconocen por qué en un 10% o un 15% de los niños menores de esta edad sin lesiones detectables tienen problemas. A algunos simplemente les cuesta más pronunciar o reconocer ciertos fonemas. Por ejemplo, en otros se verá afectada además de su capacidad de comprensión, de expresión o ambas. Aquí ya se está expresando el problema. ¿Y quiénes están sustentando ese problema que quiero resolver? Son trastornos de habla y lenguaje, respectivamente, aunque los primeros se consideren menos graves. Los dos inciden sobre lo más social del desarrollo humano, afirma logópeda en Sánchez 2018. Aquí encontramos de nuevo la cita APA. En América, el 7% de los niños tienen problemas de lenguaje oral. La mayoría de los infantes afectados cursan por estas complicaciones sin que les brinden atención y si no son tratados cuando ya involucran la comprensión, es posible que tengan dificultades de aprendizaje en áreas como la lectoescritura, manejo de números, además de complicaciones al momento de comunicarse. De nuevo expreso el problema. Michoacán, lo centro en mi estado donde lo estoy realizando, fue señalado foco rojo por la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, según la UNESCO en el 2014, al encontrarse el 8.5% de casos de algún tipo de dificultad de comunicación. La mayoría de los afectados no cuentan con atención especializada y no son tratados a tiempo. Cuando empieza a articular palabras es posible que tengan dificultades de aprendizaje en áreas como lectoescritura y manejo de números, según Gardner en 2014. Por tanto, fíjense cómo cierra con el problema. ¿Qué estrategias didácticas se pueden emplear para el desarrollo de la comunicación oral en alumnos de preescolar? Esto que ven aquí cierra tu planteamiento del problema y es la base de tu tema, es el que va a ir en esa portada. Ya no va a decir en forma de pregunta, sino afirmativa. Estrategias didácticas que se emplean para el desarrollo de la comunicación oral en alumnos de preescolar. Esta es la tarea de esta semana. Quiero su planteamiento del problema. ¿Qué vamos a resolver? ¿En una cuartilla o dos? Los que ustedes quieran. En esta semana también les enseñaré, en la siguiente semana, les enseñaré cómo se escriben, el tipo de letra, el espaciado y la sangría cuando va. Eso es todo por esta semana. Cuídense mucho. Cualquier duda, ya saben, WhatsApp, YouTube, Classroom, donde quieran.